Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana o esférica, gravedad o éter, Geosacra 3. Este vídeo es continuación del debate, dijéramos, de paradigma o debate ideológico entre Hiryu y Dante. Nos habíamos quedado en el vídeo anterior de esta serie en el tema de la gravedad, porque vimos que en dicho vídeo, pues la gravedad era el eje central. Se habló en relación con la posible forma real, que sería, en este caso, forma plana o forma esférica. Se habló, por ejemplo, también, aparte de la gravedad, de otros conceptos, como por ejemplo Fata Morgana, como por ejemplo también los satélites, etc. Pero el tema fundamental que dio, dijéramos así, niveló la balanza, es el tema de la gravedad. Nos habíamos quedado ahí y vamos a seguir incidiendo en dicho tema, sobre todo con lo que planteó Dante sobre la orientación arriba, abajo, que en el sistema de densidades o incluso en el sistema de electromagnetismo en tierra plana, pues no daba, dijéramos, explicación, mientras que, por ejemplo, en la teoría aceptada, dijéramos, de la Tierra esférica y el sistema heliocéntrico, la gravedad sí daba explicación. Bien, pero antes de eso vamos a hacer 3 puntualizaciones. La primera es que nosotros, al hablar, usamos lo que se llama el plural majestático. En vez de decir, por ejemplo, yo estoy dando mi opinión, pues digo, estamos dando nuestra opinión, en plural. Tenemos que especificar que nosotros no pertenecemos a ninguna logia o a ningún tipo de pensamiento, dijéramos, grupal. Simplemente empleamos la palabra nosotros porque consideramos que todo lo que nosotros afirmamos o hacia donde nuestro pensamiento nos conduce no se debe solo a nosotros, sino se debe sobre todo a todo el entorno, a todos los otros investigadores. Por ejemplo, nosotros vamos a cambiar y cambiamos la denominación de lo que va a ser nuestra teoría cóncava, que dijimos en el vídeo anterior o en otro anterior, dijimos que se llamaría, nuestra teoría sería Tierra receptiva pulsante cóncava. Pues bien, cambiamos la palabra receptiva por reactiva, precisamente porque toda nuestra teoría es, como dijéramos, una reacción. Nosotros, cuando supimos de toda la teoría de la Tierra plana, pues aplicamos nuestro discernimiento, aplicamos toda nuestra base de conocimiento anterior. Y entonces, pues, vimos unas concordancias, pero también unas discrepancias. Entonces reaccionamos ante eso. Lo mismo que ante la teoría de la Tierra cóncava actual, la que está, dijéramos, desde hace varios años en Internet. Pues también reaccionamos. Por eso nuestra teoría, le hemos cambiado el nombre, lo consideramos más real, en vez de receptiva, reactiva, porque es consecuencia de reaccionar al entorno, para hacerlo más coherente con nuestro puzzle de comprensión. Entonces, eso en relación con nuestro plural majestático al hablar. También tenemos que decir que nosotros consideramos que estamos dando palos de ciegos. Nosotros intuimos, no solo intuimos, sino realmente sabemos que existen otros, dijéramos, no queremos emplear la palabra investigadores, pero otras personas de conocimiento cuyo conocimiento le viene de la tradición secreta.
Entonces sabemos que ellos saben mucho más que nosotros de la realidad concreta. Por eso nosotros damos palos de ciego, pero no totalmente palos de ciego, sino empleando un instrumento, que nosotros le dimos en vídeos anteriores mucha importancia a este instrumento, que en pocas palabras podemos decir que es el pensamiento simple profundo, un pensamiento que tiene cualquier persona a partir de los 7 u 8 años de edad. Ese tipo de pensamiento, utilizando el hemisferio izquierdo lógico, y el hemisferio derecho, sobre todo más intuitivo, como vamos a ir viendo, pues nos facilita el discernimiento. Entonces también dijimos que nuestro paradigma, precisamente al utilizar esos dos hemisferios, y sobre todo el derecho, pues ya no es un paradigma de tipo científico, ya lo dijimos en el vídeo anterior. Bien, entonces así por ejemplo, viendo en la pantalla la parte, en la línea vertical, la parte izquierda, pues sería, dijéramos, lo que denominamos el tipo de pensamiento del hemisferio izquierdo del cerebro, o de la mente, mejor dicho. Y en la derecha sería el hemisferio derecho, que sería el intuitivo. Entonces así vemos una serie de características. Así, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo que nosotros empleamos, pues y el que emplea todo el conocimiento científico y es el que se ha empleado en este debate casi exclusivamente, pues es el lógico y analítico. En cambio, utilizando el derecho, pues es intuitivo y sintético. Sintético nos viene a decir que él reconoce una realidad, él sintetiza, no va exclusivamente a la parte, no se parcializa, sino sobre todo él lo interpreta todo desde una totalidad y muchas veces de un modo inmediato, no tiene que ir paso por paso analizando analíticamente. También decimos que en el hemisferio izquierdo, que es el que utiliza la ciencia actual, pues es sobre todo concreto, empírico, mientras que el derecho pues se encarga de realidades sutiles, de realidades que no son experimentables, es más abstracto. También el izquierdo, sobre todo, el científico, pues es sobre todo de tipo material. Y si queremos emplear una palabra para el tipo de pensamiento del hemisferio derecho en contraposición, sería espiritual, o si queremos emplear otra más moderna, dijéramos pues interdimensional, si queremos decirlo de esa manera. Entonces, por eso nosotros, nuestra teoría, pues es sobre todo distinta a la científica. En cambio, con la teoría cóncava expuesta, que en la red actualmente, que nosotros coincidimos con ella en la parte material casi totalmente, pues sería la Tierra celular cóncava. Entonces, en ese aspecto, esta teoría, pues sí es plenamente, dijéramos, de tipo científico actual. Bien, entonces nos vamos a centrar en la cuestión donde nos quedamos en el vídeo anterior, que era la cuestión del éter, o mejor dicho, la cuestión de la gravedad. La cuestión de la gravedad, porque Dante fue, y ahí fue muy, dijéramos, muy certero en su planteamiento, fue a la cuestión de la direccionalidad espacial. Entonces, resulta que tanto el sistema de densidades como el sistema de presiones pues no dan explicación, sobre todo en la teoría plana, no dan explicación de esa direccionalidad, de ese arriba y de ese abajo. Así, por ejemplo, los astronautas, dijéramos que están, él lo dijo, lo especificó, que están así, por ejemplo, en la estación espacial, si bien ellos están alejados de la Tierra, pero ellos, aún en su estado ingrávido interno, pues sí están posicionados con el arriba y con el abajo, porque la gravedad pues haría saber que la Tierra está abajo en ese sentido y que su nave está arriba. Y entonces, pues también si lo comparamos esto con, dijéramos, el sistema de presiones, por ejemplo, nosotros soplamos un globo y entonces el globo, su presión del aire que nosotros emitimos en este globo hinchable, pues se reparte por toda la superficie. Pero ahí en sentido estricto no podemos destacar este es el arriba y este es el abajo.
Entonces ese es el punto donde iba y le preguntaba una y otra vez, pues, a Hiru. Entonces, ahí de esta manera, pues realmente en la teoría plana, o en la teoría de densidades, o en la teoría de presiones por sí misma, no da explicación de esta dirección de la fuerza, dijéramos así, de empuje, o en este caso de la Tierra sería de jalar. Así, por ejemplo, en la teoría esférica y la teoría heliocéntrica, pues la gravedad es fundamental porque te va dando la dirección. Una dirección, ¿cuál sería en este caso en la Tierra? Pues sería el centro de la Tierra. Entonces ese sería el vector de dirección. Y entonces eso, incluso en la teoría plana, pues incluso si empleas la palabra electromagnetismo, pues tampoco puedes emplearla con propiedad científica, porque, por ejemplo, en un disco que nos dicen, si vemos que, por ejemplo, el punto, dijéramos así, de fuerza o central es el centro de este disco de la Tierra plana, que sería en este caso geográficamente el polo norte, mientras que el anillo sería el polo sur, el anillo exterior, pues ahí el electromagnetismo, las fuerzas de electromagnetismo, la dirección, pues no irían en sentido arriba y abajo. Porque si nos vamos retirando, por ejemplo, dijéramos, hacia el anillo exterior, a medida que nos vayamos alejando hacia ese anillo exterior, que sería el polo sur, pues ahí la línea de fuerza no sería vertical en sentido arriba-abajo, ahí sería casi, dijéramos, horizontal, porque es una superficie plana. Entonces no se adecua, evidentemente, la teoría plana. En ese sentido es incompleta en comparación con la teoría esférica. La teoría esférica heliocéntrica pues te da explicación, te dice porque existe un punto central en la Tierra o en todos los cuerpos que nos atraen en esa dirección. Ese era el planteamiento impecable, dijéramos, impecable dentro de esa delimitación que ha expuesto pues Dante y en relación con la Tierra plana. Pero nosotros dijimos que le dábamos la vuelta a la tortilla, porque en una Tierra cóncava, pues sí, si sustituimos la palabra gravedad o fuerza gravitatoria por la palabra, nosotros preferimos la palabra, por nuestro sistema, la palabra éter. Pero también, pues, en el sistema cóncavo, pues, general, Tierra celular cóncava, pues también se emplea la palabra de electromagnetismo, un diamagnetismo, queremos recordar que es el que emplea. Bien, en este caso es idéntico. Nosotros vamos a emplear la palabra éter. Pues entonces el éter cumpliría la misma misión, la misma función exactamente que la de la gravedad, daría todas las explicaciones, pero incluso más completas. Lo único que cambiaría sería, dijéramos, la dirección. En vez de jalarnos, es decir, como el que tira de una cuerda hacia así, como nos dicen que la Tierra nos jala hacia el centro, pues sería un empuje, sería que nos da un empuje desde arriba hacia abajo. Entonces, nosotros eso lo expresamos en un cuadro sencillo, pero quizás puede ser un tanto clarificador para una manera inicial ver esta teoría en que la gravedad sería el sentido de empuje de la izquierda, que sería el sentido esférico. Serían unas líneas de fuerza que desde el exterior, desde arriba te empujan o te jalan, mejor dicho, te jalan hacia abajo, hacia ese centro. Así estamos viendo a la izquierda el sistema de gravedad heliocéntrico. En cambio, en la derecha, pues que nosotros hemos realizado simplemente poniendo unas líneas básicas de lo que nosotros consideramos nuestro modelo, pues sería el modelo cóncavo. Entonces, de tal manera que las líneas de fuerza irían desde un punto central, que este sería el centro dijéramos así, de todo el universo, que sería a partir de lo que se considera el domo, que sería una esfera en la Tierra celular cóncava. Entonces vemos que desde ese punto central pues se empuja. Entonces esas líneas de fuerza irían hacia la concavidad de la Tierra que estaríamos nosotros. Entonces aquí está claramente, es totalmente equivalente, pues aquí está una direccionalidad también desde un centro. Por eso decimos que la teoría que le falta esta completación a la teoría de plana, pues aquí la tenemos, es totalmente equivalente, es un punto. Igual
Lo único que pasa que dijimos le dábamos la vuelta a la tortilla y es totalmente al revés. No sería tanto que te jalan hacia abajo, sino que te empujan desde arriba. Esto es mucho más real para nosotros, incluso filosóficamente. Es mucho más real. Pero también físicamente, pues es muchísimo más completo, porque si se le hubiera planteado a Dante que precisamente ese empuje que nos dice él en su tierra esférica, que es un empuje hacia el centro, pues diríamos, bien, siguiendo con tu teoría heliocéntrica. En tu teoría heliocéntrica, pues la Tierra se está moviendo, se está rotando a más de 1600 kilómetros por hora en el ecuador. Entonces, si se está moviendo en el ecuador a esa velocidad, con tu teoría heliocéntrica de la fuerza centrífuga y de la fuerza centrípeta, pues precisamente ahí la fuerza centrífuga, que es la que se va hacia afuera, si tú haces girar una esfera con esa velocidad, pues vamos a suponer que no saliese el agua disparada, ¿vale? Desde la Tierra hacia el exterior, ¿vale? No saldría disparada, pero lo que sería incuestionable es que se acumularía en ese ecuador. Evidentemente, al ser un medio más líquido, siguiendo la misma teoría que nos exponen de la fuerza heliocéntrica, de las fuerzas centrífugas y centrípetas, que estarían equilibradas ahí por la gravedad, pero lo que no estaría equilibrado es que habría un abombamiento gigantesco en el ecuador, de tal manera que ahí no se percibirían tierras en el ecuador, en ese modelo de gravedad y en ese empuje que estaría el empuje hacia adentro, pero también interferido por precisamente el empuje de la fuerza centrífuga que tiende a escaparse. Y entonces estaría abombado ahí. Y no está. Luego, comparando los dos empujes, que lo único que cambiarían, cumplen exactamente la misma función, lo único que cambiaría es el nombre de éter. Vamos a ponerle éter en la teoría cóncava y de gravedad en la teoría esférica, pues evidentemente es mucho más completo y mucho más real este empuje hacia la superficie que viene desde ese, vamos a llamarle domo, hacia afuera. Entonces, porque además no estaría con esa rotación la Tierra. Entonces ese empuje, evidentemente, pues haría que se distribuyesen las aguas de esa manera, homogénea, sin tener que soportar la presión de la rotación del modelo esférico. Es mucho más coherente, mucho más lógico. Aunque evidentemente comprendemos que sorprenda a las personas que estén viendo este esquema por primera vez, digan, bueno, esto cómo se les cambie totalmente el paradigma. Pues es para cambiar el paradigma, por supuesto que sí. Y también otras pruebas circunstanciales que no serían tan científicas, sería por ejemplo también esto con vista a la conspiración de ocultar la verdad. Hemos visto un vídeo, que lo recomendamos, del canal Antinom, cómo nos expone el experimento que se hizo en las minas Tamarack del estado de Michigan en el año 1901, y que ahí precisamente, introduciendo cables con plomadas hacia una profundidad de la Tierra de más de unos 1300 metros y viendo la separación de los dos cables, con todos los requisitos científicos, viendo la separación de los cables al inicio de la profundización en la Tierra y al final en las plomadas, pues según la teoría esférica tendrían que estar más próximas las plomadas, porque irían hacia un centro achicándose. Bueno, pues ese experimento pues dio lo contrario. Y precisamente con esto con respecto a un tema que no es científico 100%, pero que es indicador dijéramos así, del engaño. Porque si desde el año 1901 ya ese le sorprendió y lo que daba era una estructura cóncava, evidentemente, bueno, pues lo suyo sería haber seguido repitiendo para comprobarlo. Pero se ha vuelto a repetir, hemos tenido noticia desde el año 1901, pues no. Entonces, para las personas que no solamente se conforman en la búsqueda de la verdad con el hemisferio izquierdo solamente de lo lógico de la ciencia, pues estos otros datos, que también son reales, pues deberían, evidentemente, de hacerle investigar y ver. Entonces, en el modelo cóncavo, pues, evidentemente, pues es totalmente coherente. Es totalmente coherente con respecto a la orientación.
es idéntico a la explicación que da la gravedad, porque la gravedad tampoco tiene una prueba real de ver ese punto específico. Simplemente ahora ve la acción y forma la teoría. Pues muy bien, aquí está formada, es totalmente equivalente, pero incluso por lo que estamos diciendo, los ejemplos que hemos puesto del agua acumulada en el Ecuador e incluso algunos experimentos como este es mucho más real. La cuestión de este empuje y de este éter, lo cual no pudo pasar, evidentemente, y no puede pasar, pues en la teoría de la Tierra plana. Entonces, para nosotros esto es muy significativo y muy importante, sobre todo para que los terraplanistas pues también consideren este modelo que explica precisamente esa falta o esa falla del sistema de la Tierra plana. Entonces, nosotros precisamente en el grupo de Facebook de Tierra plana, pues también encontramos antes precisamente de este vídeo debate de Hiru y de Dante, pues antes se nos presentaron porque nosotros consideramos que existen muy buenos investigadores en la Tierra plana. Entonces se nos presentó precisamente este tema y por eso nosotros con cierta presteza vamos a decir el intercambio de comentarios que hicimos con miembros de este grupo de Tierra plana. Porque nosotros en ese grupo especificamos y dijimos que nosotros terraplanistas no éramos partidarios de la Tierra plana, pero que sí coincidíamos con ellos en que no es esférica y que no es rotatoria. Y entonces pues ellos demuestran su apertura, pues nos admitieron. Y entonces nosotros interactuamos con personas de ese grupo y vamos a leer algunos de los comentarios que pueden encontrar, que fue precisamente con este tema del vacío y con este tema de la fuerza de la gravedad, porque nos pueden dar pistas para, dijéramos así, saber las líneas generales de nuestro modelo. Entonces por eso vamos a leer ese tipo de diálogo que establecimos con ellos en relación con este tema. Pero también tenemos que decir antes de eso que precisamente este punto de empuje que viene desde el centro, en la Tierra cóncava, vamos a decirlo, del domo, entre comillas, que viene hacia afuera, pues sería también de un mismo carácter como el carácter del electromagnetismo, porque en el electromagnetismo, como estamos viendo, pues se basa en un muro de Bloch, que estamos viendo aquí una representación del polo positivo a la izquierda y el polo negativo a la derecha, pues en medio vean una flechita que pone muro de Bloch. Ese muro de Bloch es el que es impenetrable y es el que da lugar a los otros dos polos. Pues muy bien, en nuestro plano, dijéramos, el tipo de empuje sería semejante en el sentido electromagnético a esta fuerza interior del domo, vamos a decirlo en palabras de la Tierra plana. Ahí estaría un punto emisor que también se le llama el hexaedro, según la teoría celular, y entonces ahí estaría ese punto emisor que sería semejante al muro de Bloch. Ese muro de Bloch sería impenetrable y serían las líneas de fuerza que te hacen la dirección de, dijéramos así, de arriba y de abajo en la teoría cóncava. Bien, entonces vamos con cierta brevedad, porque creemos que puede a las personas interesadas en este tema cóncavo y sobre todo ahora ya más particularmente en mi teoría o en la teoría cóncava, que es cóncava igual que la celular cóncava, pero tiene una cierta diferencia. Entonces nosotros simplemente ofreciendo nuestra visión más espiritual y menos concreta y por supuesto mucho menos elaborada, pero la persona que quiera realmente saber a nivel físico, pues ahí que vayan al canal en lengua inglesa de Tierra celular cóncava, porque ahí es incluso hermoso, es bonito, es explicativo. Lo que pasa es que nosotros no coincidimos plenamente, por supuesto, pero lo recomendamos. Entonces, nosotros vamos ahora a decir la conversación que hacía relación, que la tenemos aquí y la pueden cualquier persona encontrar en Facebook en el muro de Tierra plana. Si buscan, sobre todo anterior a la fecha de este debate, pues encontrarán este diálogo que hemos establecido nosotros.
Entonces, como no se aprecia bien, vamos a ir leyendo lo principal. Entonces, uno de los componentes de ese grupo nos plantea la siguiente cuestión que viene realmente al punto que estamos tratando de la gravedad. Nos viene a exponer y nos dice, él se imagina entonces una cámara de vacío. Y entonces él, pues, piensa e intuye y dice, bueno, en una cámara de vacío, si hacemos el vacío dentro de ella, pues aquí no existiría realmente el abajo o el arriba. Él nos dice, sería una relación, dice, si no existe gravedad, en un abajo no existiría tampoco un abajo real, sino que sería una relación de fluidos que nos da una sensación virtual. Entonces, pero nosotros pensamos que no, por eso precisamente, porque siempre existiría en el modelo cóncavo, pues siempre existiría el arriba y el abajo, lo mismo que en la de la gravedad. Y entonces aquí yo me identifico dándole respuesta y le digo, primeramente, para que sepan bien de mi pensamiento, le digo, no soy terraplanista, soy antitierra esférica y considero, y ahora también esto ya es más filosófico, y considero nuestra dimensión que habitamos como secundaria, donde el éter, por eso nos interesa hablar del tipo de éter que nosotros hablamos. Decimos que es intangible e invisible. Decimos, este éter es el que nos separa, nos empuja a nuestra realidad espacio-temporal. Entonces, por tanto, una cámara de vacío, como la que él propone, no está totalmente vacía, pues existe espacio. Mientras exista espacio, no estará totalmente vacía, pues el éter es el que en realidad nos mueve alejándonos de él y creando, en cierto modo, las distintas densidades de fluido, materia y espacio. Es decir, el éter realizaría un empuje semejante a la inexistente gravedad, pero en sentido opuesto. Por tanto, sí existe un arriba y un abajo relativo en relación con el éter. Entonces eso lo considero una importante información precisamente para todo el esquema, para todo el esquema que Dante ha empleado muy bien, pues para poner su teoría esférica superior, evidentemente, a la de la Tierra plana. Entonces, en relación con este diálogo que tuvimos, en relación con este diálogo, pues también continuamos y entonces se nos expuso muy inteligentemente, en este grupo existen personas muy inteligentes y muy verdaderas, buscadoras de la verdad, se nos expuso el siguiente tema, pensando en el éter. Entonces se nos dijo, entonces, ¿por qué no cae? O sea, si el éter nos empuja a todos, entonces el Sol y la Luna, existe un empuje hacia abajo, ¿por qué no caen al suelo el Sol y la Luna? Parece una pregunta nimia, pero es importante. Y entonces nosotros la contestamos de esta manera. Dijimos, el concepto de dimensión secundaria que nosotros compartimos, yo comparto, en este concepto no se encuentra, porque también nos dicen que qué tipo de dimensión es en la que no estoy hablando. Entonces especifico que nuestra concepción no está en la ciencia actual ni en la red. Yo, por ejemplo, no he encontrado nada, solamente he encontrado algo de esta dimensión y de este tipo dimensional en lo que se llaman las escrituras sagradas o míticas. Por ejemplo, así tenemos en esas escrituras unos párrafos que nos dicen que fuimos expulsados de un paraíso. Esa sería la dimensión primaria. Y un ángel, que podría ser un vórtice o un éter o un ángulo, con espada de fuego nos impide el retorno. Eso es en plano mítico, en plano filosófico. Entonces, el Sol y la Luna son empujados, pero no caen más porque me está planteando que por qué no caen entonces empujadas por el éter. Entonces yo le especifico, no caen más porque ya han caído. Han caído precisamente a esta dimensión secundaria que estamos estudiando y que estamos viendo en el gráfico de esta Tierra cóncava. Es que sería para nosotros, esto ya es personal, y no esto ya no es Tierra cóncava celular, sino esta es la nuestra, ya han caído precisamente a esta dimensión secundaria. Entonces ya el Sol y la Luna simplemente en esta dimensión ellos se mantienen en un cierto equilibrio, un equilibrio pulsación que está propiciado precisamente por el empuje del éter, que también conocemos como electromagnetismo. Por tanto, el descenso sería el siguiente: éter, electromagnetismo, pulsación, Sol, Luna, densidades, materia,
y tierra firme. Tierra firme en el sentido de que no se está rotando. Entonces, esa es nuestra explicación y dando ya nuestra idea de éter, evidentemente. Y entonces también vamos a terminar diciendo también otra objeción a nuestra teoría, porque lo consideramos importante. Pues entonces, el otro, dijéramos, dialogante nos dice: lástima que sostener esa hipótesis, que es la nuestra, es difícil no tener pruebas, ya que escapa al método científico que exige como principal punto es que debe ser falseable para ser sometido a un experimento o encuadrarlo en una teoría. Y tiene toda la razón, y nosotros lo hemos dicho desde un principio, nosotros no estamos exactamente en el método científico. Entonces nosotros le contestamos: por supuesto que tienes razón. La verdad, o mejor, los grados de acercamiento a la verdad escapan al método científico. El método científico se basa exclusivamente en el cerebro izquierdo, que es racional y limitado al plano físico. Y resulta que esta creencia como criterio de verdad está impuesta como el único método de acercamiento a la verdad. Solo el método científico nos puede conducir a la verdad, es lo que se nos afirma. Y nosotros decimos: eso es una trampa muy grande y muy astutamente diseñada. Porque resulta que además del cerebro izquierdo también poseemos el cerebro derecho, que es intuitivo, sintético, global, y es directo, sin necesidad de análisis. Y por tanto, fomentando e imponiendo el método científico, pues se nos restringe nuestra auténtica capacidad innata cognoscitiva, porque se nos limita. Y le ponemos un ejemplo. Le decimos: es lo mismo que un nadador que emplee solo de sus brazos uno solo. Lastimosamente, ese nadador con un solo brazo, que sería en este caso el cerebro científico izquierdo, él avanzaría poco y terminará nadando en círculos al utilizar solamente uno de los brazos. Nosotros entonces decimos: lo correcto y natural sería usar los dos hemisferios cerebrales. De este modo, con el justo balanceo equilibrante, el cerebro derecho rellena los huecos que escapan al alcance del cerebro izquierdo. Y sin duda, al menos para mí o para nosotros, podremos acercarnos más natural y fácil y acertadamente a la verdad. Entonces, por todo eso, nosotros nuestro modelo solamente lo ofrecemos pues para las personas que busquen la verdad y que no se limiten exclusivamente al paradigma científico. Bien, terminamos en este punto que merece meditación y replanteamiento, deseando para todos y para nosotros salud y luz.